que tiene que ver con Sukkot, para que tengamos algunas preguntas, por cuanto hay muchos hermanos que es primera vez que celebran la fiesta de Sukkot. ¿Ok? Entonces, es importante pues repetir todo lo concerniente a Sukkot hasta que se nos grabe en la cabeza, porque es muy importante esto por el sentido, el significado que tiene esta festividad en la presencia del Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, ahorita vamos a dejar un espacio para preguntas. Las preguntas que ustedes quieran hacer respecto a la fiesta de Sukkot. Muy bien. Como ya la fiesta comienza el lunes al atardecer, o sea, al lunes después de la caída del sol, comienza Sukkot. ¿Ok? Entonces, es importante conocer exactamente el significado, el propósito y cómo se celebra esa fiesta y todos los significados que tienen, como pudimos ver anoche, que tiene relación con los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, la palabra del sembrador, las 4 seres vivientes relatados allá en el libro de Ezequiel. También en el libro de Apocalipsis menciona estos 4 seres vivientes. Todos los significados que tiene las 4 especias, porque más que todo la clave está en las 4 especias y en el agua que se sacaba del estanque de Siloé. ¿Ok? Que como dato curioso, hermanos, ese estanque todavía existe. Como han habido tantas destrucciones en la ciudad de Jerusalén, y cuando hay un incendio o una destrucción, las ruinas o los escombros no los sacan, sino que construyen sobre las mismas ruinas. Entonces, antes el estanque de Siloé estaría por ahí a 1,5 metros del nivel de la calle, pero ahora está como a unos 6 metros allá al fondo, porque a raíz de todas las invasiones, destrucciones que han habido desde hace 2000 años, entonces se ha ido acumulando los extractos de la destrucción, las ruinas, porque no las retiran, sino que construyen sobre las mismas ruinas. Entonces, por eso ha ido subiendo el nivel del piso, pero el estanque está ahí. Hay cientos de ríos, riachuelos que a través de la historia en muchos países se han secado, ¿ok? Se han secado. Pero el Eterno ha preservado el estanque de Siloé, porque cuando se reconstruye el templo, lógicamente en la fiesta de Sukkot, el sumo sacerdote va a ir a ese mismo estanque a sacar agua. Eso es increíble, o sea, impresionante, hermanos, esta parte de que ese estanque todavía haya sobrevivido durante todos estos 2000 años y que el Eterno no haya permitido que nadie lo selle, porque también hay muchos ríos, nacimientos, estanques que los han sellado porque van a construir un edificio, una carretera o cualquier otra cosa. Más sin embargo, este estanque el Eterno no ha permitido, ni el mismo Sanedrín o el Knesset allá en Israel han permitido que tapen ese estanque, porque ese estanque, pues, por un lado es bíblico, es histórico, forma parte de la historia religiosa de Israel, ¿ok? Y por el significado que tiene en que el sumo sacerdote iba ya hasta ese estanque a sacar agua. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Recordemos también, hermanos, que el encuentro que Yeshua tuvo con la mujer samaritana, que era una israelita, no era judía, o sea, no era de la tribu de Yehudá, sino que era una de las 10 tribus que se habían separado de Israel. Entonces era una israelita. Entonces, es bueno que nosotros aclaremos algunos detalles.
A raíz de ese evento, cuando las 10 tribus se separaron, que ellos erigieron su propio templo, su propio monte para adorar y su propio código de adoración apartada de la Torá, pero lo hicieron. Se volvieron idólatras hasta que el Eterno los esparció. Entonces, en la época de Machía, cuando Machía estuvo aquí en la tierra, en esa época había una rivalidad entre los judíos de Jerusalén y los de Samaria, porque Samaria estaba ahí cerquita. No estamos hablando de salir a otro país, no, Samaria estaba ahí cerca de Jerusalén. Entonces, esa rivalidad de templos, de montañas y de adoración creó fricciones. Entonces, los judíos, los de la casa de Yehudá, los que habitaban en Jerusalén, menospreciaban a los de Samaria, a los samaritanos. Y los samaritanos también menospreciaban a los judíos. Todavía una especie de rivalidad, que esa rivalidad la llevaron a los escritos rabínicos. O sea, algunos rabinos a través de la historia empezaron a hablar mal y a considerar como extranjeros, como goy, como fuera el pacto, a los que no fueran de la casa de Yehudá. Ok, o sea que ellos empezaron a crear una teología, llamémoslo así, una doctrina social, histórica, en que todo aquel que no fuera de la casa de Yehudá ya no formaba parte de la Torá, ni de las promesas, ni de los pactos. Entonces, hay una corriente ortodoxa en este tiempo de judíos que no, de ortodoxos que no creen en Yeshua, que tienen esta postura. Y estas posturas usted las va a ver reflejadas en YouTube, en algunas enseñanzas, en algunos libros, donde hay algunos rabinos que piensan, que opinan, porque no tienen un sustento bíblico, de que solamente la salvación hoy en día es para la casa de Yehudá, que los que no estén como ellos o que hagan como ellos están perdidos. Eso es lo que se llama popularmente un espíritu sectarista, sectario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo hace unos días he estado, como siempre, uno escarbando en las escrituras y en la historia acerca del fin o a dónde están las 10 tribus, pues a nivel, históricamente, sociológicamente, dónde están, cómo emigraron, hacia dónde emigraron, en qué tiempo emigraron y qué fue lo que pasó. Entonces estaba mirando estos días un escrito de alguien de México precisamente, donde hay una palabra que está escrita en el libro de Esdras. Primero tenemos que mirar algo, hermano. Nosotros no, el cristianismo católico y el cristianismo protestante, los católicos hicieron su daño a la palabra, a la Tanakh, a su manera. Luego llegan los protestantes y ellos también hacen su daño a las escrituras, manipulando textos y dejando muchos libros afuera. Y le acuñaron una palabrita que se llama libros apócrifos, porque la palabra apócrifo no figura en el argot católico, en el argot intelectual de los católicos, o sea, en los obispos, arzobispos, esa gente que tienen grados altos, puestos altos, que esa gente estudia mucho. O sea, no vaya a pensar usted que los católicos solamente se limitan a orar y a rezar y a hacer misas y a inventar cosas. No, hay muchos de ellos, la gran mayoría, que son muy estudiados, muy preparados, solo que están encasillados, están cuadriculados y no pueden salirse del dogma que ellos aceptaron en sus vidas, o sea, el dogma católico, las doctrinas católicas. Pero internamente ellos saben a través de sus estudios la realidad de las cosas. Simplemente que no pueden hablar porque si no lo sacan de allá. ¿A qué nos estamos refiriendo? La Biblia católica antigua, la original,
tiene todos los libros completos. La Biblia protestante tiene una gran cantidad de libros que ellos dejaron afuera, más de 10 libros, muchos libros, que porque a los protestantes les dio la gana, porque esto no vino del Eterno. Entonces, cuando uno se va a averiguar, a investigar o a leer estos libros llamados apócrifos, uno encuentra allí mucho material, mucha información que también es inspirado, son libros inspirados, simplemente que a los fundadores de la iglesia protestante pues les dio por dejar libros afuera, se creyeron eruditos. Entonces eso hizo un daño muy grande al protestantismo porque le redujo el conocimiento, le redujo el campo de acción para mirar hacia adelante a través de la historia. Entonces, estaba viendo ahora un texto que está en el libro de Esdras. Y ese texto habla de la migración que hicieron porque primero el Eterno permitió que los judíos de las 10 tribus cayeran en manos de los asirios. Los asirios, hermanos, yo hace unas 2 o 3 semanas estaba mirando un documental y leyendo unos libros acerca del imperio asirio. Esa gente era bárbara, esa gente era unos carniceros, o sea, los cárteles colombianos, los cárteles mexicanos, con la crueldad que tienen hoy en día, esa gente come chitos al lado de los asirios. Los asirios eran crueles con los vencidos, con los derrotados. Los asirios, como dijimos hace unos días, ellos, cuando iban a una guerra, ellos no contaban los vencidos, 1, 2, 3, 4, no. Sino que ellos, la forma de contar de ellos era cortar las cabezas de los enemigos y las amontonaban o las llevaban para su país de origen y allí a través de cabezas contaban cuántos habían vencido, cuántos habían muerto en la guerra de los enemigos, llevando las cabezas. En otro tiempo, otro rey asirio, porque Asiria tuvo varios reyes y todos competían a ver quién era más cruel que el otro, que el anterior. Otro rey asirio lo que hacía era que a los vencidos les cortaba el miembro viril. Guácate, les cortaban el miembro viril a los vencidos y se los llevaban para Asiria y esa era la forma de ellos contar a los vencidos. ¿Ustedes recuerdan los indígenas americanos, los Cherokee, los Cheyenne, los Sioux, los Piel Roja en Estados Unidos? Ellos acostumbraban a los enemigos que mataban, le quitaban el cuero cabelludo, o sea, la parte de aquí de la cabeza, o sea, con el pelo, con el cabello, y eso lo llevaban como una forma de contar cuántos enemigos habían matado. Entonces, al frente de las tiendas, de las carpas donde vivía cada familia, cada guerrero con su familia, ahí en la entrada ponían, había uno que tenía 20, 30 cabelleras, 10 cabelleras. Entonces, esa era una forma de contar en la antigüedad. Y otra que tenían también, y la acostumbró Babilonia en un tiempo y los asirios también, era cortar la mano derecha de los enemigos, de los vencidos. Le cortaba la mano derecha y se la llevaban para su país y allí contaban. Contando manos era la cantidad de enemigos que ellos habían vencido. Ok. Israel cayó en manos de los asirios, la casa de Israel, o sea, todas las 2 casas. Entonces los asirios, por orden del cielo, los dispersó, o sea, los echó de su territorio, pero no los dejó ir de regreso a Eres Israel, a la tierra de Israel. Entonces, muchos de esos asirios, de esos hebreos
que fueron deportados de Asiria, en el libro de Esdras, en la página, ahora sí se me olvidó la página, 900. Pues me llamó la atención porque eso está en esta Biblia antigua, la Biblia del oso, ¿ok? Es un documento del año 1500 y yo les voy a dejar al menos la palabra para que usted la busque en un diccionario. Este es el tercer libro de Esdras. O sea, este libro que yo leer, que tengo aquí en esta parte, en esta página, no existe en Reina Valera. En Reina Valera solamente está Esdras, porque antiguamente lo que es el libro de Esdras y Nehemías era un mismo libro. Y Esdras era más largo. Lo que hizo el catolicismo con el libro de Esdras fue que lo repartió en capítulos. Esdras 1, Esdras 2, Esdras 3 y creo que Esdras 4. ¿Ok? Entonces, en el capítulo de Esdras 4 hay un relato de lo que tiene que ver con cuando Israel estaba en Asiria. Porque en la Tanakh, en su Biblia que usted tiene, sí habla de la deportación de los hebreos de Asiria, pero no dice nada más. Pero en este libro de Esdras da más detalles acerca de qué fue lo que pasó, por dónde se fueron o para dónde los mandaron. Entonces, aquí dice en el verso 42 del capítulo 13, capítulo 13, verso 42, dice, para guardar a lo menos allí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra, y entraron por los estrechos del río Éufrates, porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río hasta que fueron pasados, hasta que pasaron el río Éufrates. O sea, cuando los asirios, el rey asirio los saca de la tierra, los echa de la tierra, ellos se fueron hacia el oriente, hacia el norte, hacia la parte de arriba, al oriente. Entonces el Eterno, como está, que fueran desterrados y el pueblo estaba mal, el Eterno siempre ha estado con el pueblo hebreo. Él, cuando ellos huyen, son sacados de allá, de Asiria, ellos se encuentran con el semejante río Éufrates, que es un río gigantesco y muy largo. Entonces el Eterno les hizo el milagro de secar una parte del río, como cuando atravesaron el río Jordán para llegar a la tierra prometida, y ellos pasaron por ahí en seco. Eso es lo que dice aquí. El Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río Éufrates hasta que hubieron pasado. Porque huían por aquella región por un largo camino de año y medio para ir a una región que se llama Araret. Araret. Ojo, esa es la palabra que yo les quería decir. Araret. Para llegar a Araret se demoraron año y medio. Ustedes saben, los que estuvieron en la escuela, en quinto primaria y en sexto y en bachillerato, a uno le enseñaban de cómo llegaron los primeros que llegaron a América. O sea, estamos hablando de los indígenas, que dicen que ellos llegaron por el lado de Estrecho de Bering. Esa es la historia en cuanto a las migraciones antiguas. Atravesaron el Estrecho de Bering, cerquita del Polo Norte, y así de esa manera llegaron a lo que hoy en día se llama Canadá o Alaska, atravesando el Estrecho de Bering. De ahí entran a América del Norte y se van regando hacia abajo
llegan a Centroamérica, atraviesan Centroamérica algunos, porque todos se fueron quedando en el camino, muchas familias se fueron quedando y llegaron a América del Sur. O sea, estamos hablando no de los conquistadores americanos, no, porque ellos llegaron después, estamos hablando de los indígenas. Cuando usted toma fotos o recoge fotos de un indígena canadiense, de los indígenas norteamericanos, o sea, en América, los Sioux, los Cheyennes, los Miccosukee, los Okeechobee, porque todos esos eran tribus indígenas. Y en Estados Unidos hay muchas y todavía existen. Luego en Centroamérica, los indígenas, los aztecas, los mayas, allá en México, luego los indígenas en Centroamérica, allá en Guatemala, en Honduras. Luego seguimos para abajo, llegamos a los indígenas de aquí de Colombia, porque aquí hay muchos indígenas, los indígenas guajiros, los indígenas de San Agustín, los indígenas del Cauca. Luego seguimos, nos encontramos con los indígenas ecuatorianos, ¿ok? Luego en Bolivia y Perú, los indígenas que hablan quechua, los incas en Perú. Luego seguimos más hacia abajo y nos encontramos con los indígenas brasileros. Y en Argentina también hay indígenas. O sea, los argentinos se creen europeos y todo eso, pero hay indígenas. En Chile también hay indígenas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque ya usted la vez pasada estuvimos hablando acerca de que aquí en América se han encontrado piedras grabadas por los indígenas que tienen letras hebreas antiguas, no la letra cuadrada que conocemos hoy en día, sino el hebreo paleolítico, el hebreo antiguo. Está aquí, en México, en Guatemala, aquí en Colombia, en los incas y allá en Estados Unidos. Porque los indígenas, hermanos, ellos son descendientes de las tribus que fueron esparcidas por los reyes asirios, simplemente que ellos sufrieron un atraso, pero tenían mucho conocimiento, porque los mayas y los aztecas y los incas, hermanos, esas construcciones que todavía existen hoy en día, el Machu Picchu de los incas, y todavía hay construcciones, hay ciudades que están en medio de la selva que los tapó la vegetación, pero están ahí como vestigio de culturas antiguas, muy desarrolladas, por cierto, especialmente los mayas y los aztecas en México. Esas construcciones, ese calendario del sol, ellos tenían mucho conocimiento, se volvieron bárbaros, sí, bárbaros, y como que hubo un atraso, pero lo que yo quería decir es que si nosotros tomáramos fotos de un indígena varón, canadiense, de un indígena norteamericano, de un indígena mexicano, de un indígena guatemalteco, de un indígena colombiano, de un indígena amazónico, de un indígena ecuatoriano, peruano, y de abajo los, los de Argentina y los de Chile, todos son iguales, tienen el mismo corte periférico, ¿ok? Tienen el mismo corte, ¿ok? O sea, hay indígenas, hermanos, que han conservado y se han casado entre ellos mismos, o sea, no se han mestizado, no ha habido mestizaje entre ellos, ¿ok? Porque ¿qué es lo que tenemos hoy en día en la mayoría de los países? Puro mestizaje, mestizos, blancos cruzados con indios, con indias, ¿ok? Entonces, ese mestizaje trajo la gran diversidad que hay aquí en América, que hay europeos, que hay blancos, que hay medio blanco y medio morenos, ¿ok? Pero entonces, cuando usted va a un diccionario de esos antiguos y busca la palabra Araret,
se refiere a América. ¿Ok? O sea que los que atravesaron el estrecho de Bering, la mayoría eran judíos que venían de la expulsión de Asiria. Estamos hablando de antes de Machía, mucho antes de Machía. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que muchas comunidades judías modernas de hoy en día se han adueñado, como lo ha hecho mucha iglesia cristiana o muchas sectas cristianas, que se han adueñado de la historia y han manipulado la historia. Entonces, la historia que se cuenta en cada país. Por ejemplo, usted va a Cuba. Cuando Fidel Castro, con su revolución, llegó a Cuba, a los niños que empezaban a nacer del año 60 para acá, a ellos les contaron otra historia en la escuela, la historia patria. O sea, lo que era de 1959 para atrás, era una edad oscura, era una edad de no sé qué, y les cuentan un montón de cuentos. Entonces, un cubano que estudió allá en la isla, en Cuba, sale de Cuba y empieza a hablar con la gente de América, de Europa, acerca de historia, se queda asombrado porque se va a dar cuenta de muchas cosas que no le habían dicho, le habían manipulado la historia. Lo mismo ocurre en Corea del Norte, lo mismo ocurre en Europa, en Asia. Cada país manipula su historia de acuerdo al gobierno de turno o al dictador de turno que haya en ese momento. Ese es el problema que tenemos a nivel mundial. Entonces, por eso nos encontramos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que hoy en día están apareciendo naves, objetos, tecnología, cosas no conocidas, pero que esos objetos que se encuentran los arqueólogos nos da indicios de una gran historia que hubo en el pasado, que no tiene nada que ver con la historia que nos contaron en la escuela, en la clase de historia o de geografía. O sea, ha habido una manipulación de la historia de una forma muy exagerada, incluso a nivel religioso. Entonces, por eso hay que ir a la escritura. La gran autoridad, hermanos. Por eso hay muchos países, muchos gobiernos que desacreditan la Biblia, porque la Biblia tiene mucha historia. Y la historia que hay en la Biblia es verídica. ¿Por qué es verídica? Porque los hombres del libro, los masoretas y los mismos judíos, ellos no han permitido que alguien meta la mano en la Tanakh para alterar el texto o para quitar aquí o para quitar allá. ¿Ok? El cristianismo protestante sí lo hizo. Miren todos los libros que sacaron de la Biblia protestante, Reina Valera, más de como 20 libros, lo sacaron de la Biblia. Y eso es un daño y eso es un juicio que hay sobre los líderes, los que hicieron eso y los que avalan eso, porque la mayoría de los pastores, juntamente con creyentes, avalan ese quiebre que le hicieron sacando libros de la Biblia, que porque esto, que porque aquello, que porque aquí, que porque allá, sin tener autoridad para hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando uno lee el primera, segunda y tercera y cuarto de Esdras, hermanos, ahí hay muchos nombres, ahí hay muchas cosas, mucha información que hoy en día sabemos que fue manipulada históricamente. ¿Ok? Usted no olvide la palabra Araret. Araret, en términos antiguos, es América, porque antiguamente no se llamaba América. Colón lo llamaba el Nuevo Mundo. O sea, ni tenía nombre en la época de Colón, el año 1490 y tantos. Esta área de aquí de América, lo que hoy en día es América, no se conocía en la época de Colón. Le decían el Nuevo Mundo. También le decían las Indias Occidentales. Indias Occidentales. La palabra América, eso vino muchos años después,
por ahí unos 200 años apenas, o 150 años, que a esto lo pusieron América. Todo, desde Canadá hasta Tierra del Fuego en Argentina. Entonces, hermanos, hay que dar gracias al Eterno por estas cosas, por este conocimiento que el Eterno nos está permitiendo obtener, para que eso es como una forma del Eterno abrirnos los ojos, ¿ok? Para que nosotros dejemos esa dependencia gubernamental, porque es que hay mucha gente que es dependiente del gobierno. Lo que diga el gobierno es, ellos tienen la razón, ellos no se equivocan. Lo que diga la OMC, lo que diga todos esos organismos internacionales son autoridad para muchos. Lo que diga el cirujano general, por ejemplo, en Estados Unidos, cada gobierno o existe un hombre que se llama el cirujano general, o hay otra palabra, hermano Michael, creo, que es la autoridad suprema para asuntos médicos en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, toda esta manipulación ha llevado, hermanos, al caos que existe hoy en día en el mundo, no solamente aquí en Colombia, en México, sino también allá en el Surgeons, General Surgeons, sí. Ok, gracias, hermano Michael. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Si estamos hablando de Sukkot. Porque la fiesta de Sukkot es una fiesta relacionada con todas las naciones. No para ser salvos, sino haciendo mención a que las 10 tribus y parte de la tribu de Yehudá y Benjamín iban a ser esparcidos por todo el mundo. Iban a ser esparcidos por todo el mundo para que, a través del testimonio de estas personas y como una prueba de las decisiones del Eterno por la rebeldía y por el pecado de Israel. ¿Ok? O sea, yo ayer estaba hablando con una persona y yo le estaba explicando acerca de las cosas, pertenece a la Torá, pero no está como muy afianzada. Entonces yo le decía, uno no puede vivir la vida de la Torá con el Eterno pensando en qué dirán los demás de uno. No, o sea, nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos que estar aquí y proyectando a través de la Torá y la palabra de la Torá cómo vemos a la gente de afuera, la forma como los vemos. ¿Ok? No como ellos nos vean a nosotros, no. Nosotros no podemos depender de lo que digan los demás. Nosotros no podemos depender de lo que diga el gobierno. Ni tenemos que estar mirando la mano del gobierno a ver cómo se va a portar con nosotros, tampoco. No dependamos, porque eso es dependencia. Ni tampoco vivamos de las opiniones favorables que pueda una persona tener acerca de usted, de nosotros. Tampoco vivamos ni dependamos de eso, hermanos. Tenemos que salir de ese cascarón, porque hay mucha gente que siempre está pendiente de qué dicen los demás de la Torá, qué piensa, qué opina la gente. Eso es lo de menos. Usted tiene que ser, vivir lo que usted es en las manos del Eterno para no depender enteramente de lo que más piensen de usted. ¿Ok? Por eso hay un texto, creo que está en Proverbios, que dice que el hombre o el vasallo o el siervo siempre está pendiente de la mano de su señor para ver qué le va a dar. Eso es mostrar una especie de dependencia.
¿ok? Una dependencia, sea emocional o espiritual o física o material. Nosotros no podemos vivir así ni ser así. La única mano que nosotros podemos mirar por la fe para recibir de su gracia y de su misericordia es de la mano del Eterno, de Él sí, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro rey, Él es nuestro soberano, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro todo. Pero de ahí para abajo, que un hombre, que un líder, que un presidente, que un gobernador, que un alcalde, que alguien importante, que alguien famoso, que nosotros vamos a esperar que un personaje de estos se apiade de nosotros, o esperar qué opina de nosotros, o qué dice de nosotros, hermano, estamos fregados. Por eso el Eterno dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ok? Mira cómo dice el Eterno, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está y debe estar siempre en el Eterno. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ocuparnos ahora acerca de estos cuatro. Vamos a mirar en Jeremías capítulo 49. Jeremías 49, verso 36. Dice, traeré sobre Elam, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro confines de los cielos y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no lleguen los fugitivos de Elam. ¿Ok? Muy bien. Ezequiel 37. Usted sabe qué es Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. 37, verso 9. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai Yahweh, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Amén. Para que vivan. Daniel 7. Daniel 7, verso 2. Y habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande, o sea, el mar Mediterráneo. ¿Ok? Y cuatro grandes bestias diferentes, la una de la otra, subieron del mar. La primera era como león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo tres costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho, levántate, devora carne en abundancia. Después de esto seguí observando, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, que tenía cuatro alas de aves en sus espaldas, y esta bestia tenía además cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, está hablando de Constantino. Después de esto vi más visiones nocturnas, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Este es el imperio babilónico revivido, que es lo que estamos bajo esta bestia en este tiempo. ¿Ok? Entonces aquí menciona las cuatro bestias, que tres de ellas
ya han pasado a la historia porque está hablando de imperios. Imperios. El primero fue Babilonia. Todo comienza con Babilonia y termina con Babilonia. Estamos hablando en asunto de juicio y de iniquidad. ¿Ok? Porque cuando hablamos de bendición y de escogencia y privilegio, todo comienza con Israel y termina con Israel. La historia comienza con un pueblo hebreo, el Hibrit, como le decían a Abraham. Ve, allá va el Hibrit. ¿Qué es Hibrit? El que piensa diferente a los demás. ¿Ok? Ojo con eso. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a vivir y a tener pertenencia. Vivir y tener pertenencia. ¿Qué es vivir y tener pertenencia? Saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Eso es pertenencia. Usted, como creyente en Torah, tiene que tener pertenencia, sentido de pertenencia. Antes cada uno se sentía orgulloso. Yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy de la iglesia presbiteriana, yo soy de la iglesia bautista, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, apostólico y romano. Entonces cada uno vivía orgulloso de su fe, de su iglesia. ¿Ok? Pero por obra y gracia del Eterno, el Eterno a todos nos sacó de donde estábamos y nos trajo a la fuente de la luz, que es la Torá, que es el Mesías. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, ¿cómo entender esto, hermano? Yeshua es la luz, es la fuente, es el creador de lo visible y lo invisible, de lo de arriba y lo de abajo. Él es el creador de todas las cosas. Pero él en su mano y en su propia esencia tiene una luz que se llama la Torá. Y a través de la Torá es que él nos traza un camino, un estilo de vida, una forma de pensamiento para que podamos alcanzar las promesas que él tiene reservadas para los que crean en él y para los que obedezcan la Torá. Eso es todo. Y en eso estamos. Aquí no es competir quién tiene la iglesia más grande, quién tiene más creyentes, quién tiene el edificio mayor cantidad de congregaciones, etcétera, etcétera. No, aquí no estamos compitiendo con nadie ni para nadie. Aquí solamente estamos en procura de iluminar más nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con la luz de la Torá. Cumplir los mandamientos y cumplir la expectativa. Porque es que la responsabilidad que había sobre Yeshua cuando vino aquí a la tierra, ¿cuál fue? De que todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, incluyendo los libros que dejaron fuera, estamos hablando de Paralipómenos, de Judith, de Tobías, en fin, de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, todos esos libros que dejaron fuera, todos esos libros juntamente con el Tanaj, lo que llamamos el Antiguo Testamento, todo hablaba y apuntaba hacia el Mesías. O sea, sobre Jesús había una responsabilidad muy grande cuando él vino aquí a la tierra, porque la Torá, los salmos y los profetas hablaron de él. Él mismo lo dijo. ¿Ok? Y todo lo que había en el templo, el mobiliario, los sacrificios, el lavacro, el altar del sacrificio, en fin, todo apuntaba a él. Entonces, él viene y con esos límites con que él vino, porque él no flotaba, él no volaba, él no era un Superman, no, era una persona común y corriente como nosotros, que le daba calor, si había calor,
si le daba frío, porque había frío, si no hay comida, no hay plata para comprar comida, pues a tirar filo, a tirar hambre, ¿ok? Porque él mismo lo dijo, porque a él le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? ¿Y qué dijo él? No, vea, la calle tal, pueblo tal, dirección tal, ya está mi correo. No, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa fue la respuesta. No tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, él en medio de semejante estrechez y límites, él vino y cumplió. Él no alzó la voz. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Él vino, eso de que él sanó tantos enfermos, él lo tenía que hacer, porque ya estaba escrito. Los sufrimientos dichos en los salmos y en los profetas, especialmente Isaías 53, donde habla de los sufrimientos, él ya sabía eso, porque él conoce la escritura, porque la dio. Él sabía lo que venía, lo que le esperaba. ¿Ok? Entonces, que él haya hecho eso, hermanos, sabiendo de antemano todo, por eso nosotros tenemos que ser claros en eso y tener nuestra mente, nuestra cabeza bien puesta. O sea, nosotros tenemos una ventaja sobre el Israel de la época del primer siglo, cuando Yeshua vino aquí a la tierra. Ellos sabían muchas cosas que no sabían. No se les había revelado casi nada. Estaban enfrascados en las ordenanzas, en inventar leyes, inventar normas, que eso fue lo que vio Yeshua y lo reprendió por ello. En cambio, nosotros, hermanos, yo creo que analicemos bien esto que les voy a decir. Nosotros tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, lo que llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento. Tenemos al Mesías. Tenemos la palabra profética más clara y certera, como dice Pablo. Tenemos el libro de Apocalipsis. Y tenemos la revelación del Ruach, que nos muestra y nos enseña más o menos qué es lo que va a pasar. O sea, nosotros estamos en la misma situación que Yeshua. Yeshua sabía por qué cosas tenía que pasar y él sabía que él no iba a llegar a viejo estando aquí humanamente. ¿Cómo es sentirse uno de 40 años? ¿Qué es sentirse uno de 50 años? Yo recuerdo cuando uno está joven, uno dice, ¿cómo iré a ser yo cuando tenga 30? Llega uno a los 30, normal, dándole al trabajo. Y dice uno, ¿cómo seré yo cuando tenga 40? Estás en los 40, normal, trajinado. ¿Cómo será uno cuando tenga los 50, los 60? Entonces, pero Yeshua, él sabía que iba a llegar hasta los 33 nomás. ¿Ok? Estando aquí pues en la carne, estamos hablando de la carne, la parte humana. O sea, él no sabía lo que era llegar humanamente a los 40, a los 50, tener canas a los 60, 70, no. Él sabía todo. Ahora, nosotros por la palabra, Mateo 24, Apocalipsis, sabemos qué es lo que viene cuando se manifieste el antimachía. Sabemos qué es lo que viene. Sabemos cómo van a morir los mártires. O sea, eso no es un misterio. Decapitados. Sabemos que hay una marca, que van a poner una marca. Y ya vimos ese estudio que va a ser en el antebrazo. O sea, aquí nosotros no estamos andando a ciegas como lo hizo la gente del primer siglo, que a ellos les fue puesto un velo. Porque Pablo mismo lo dice, a ellos les fue puesto un velo y todavía lo tienen. Ese velo todavía lo tienen ellos. Entonces, a ellos les fue difícil y les fue muy mal. Porque conocieron a Yeshua, lo vieron, lo tuvieron ahí al frente. Hermano, esa pregunta que Pilato le hizo a Yeshua, eso es,
Hay que sacar hasta un estudio de eso. Porque Pilato le pregunta, porque él comienza a tener un diálogo con Yeshua cuando lo tenía ahí en el pretorio, golpeado. Ya lo estaban golpeando, ya estaba muy golpeado físicamente. Y él le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Ah? Hermanos, ¿qué es la verdad? O sea, Pilatos, el catolicismo y el cristianismo lo presenta como un tipo cruel, como un ignorante, pero Pilatos no era ningún ignorante. Si usted se pone a mirar la historia de los procuradores romanos, porque hay libros sobre eso, hermanos, hay que informarse, porque el protestantismo y el catolicismo nos presentan a Pilatos como un tipo malo, ignorante, sediento de poder. De pronto haya sido todo eso, pero el hombre era estudiado. O sea, para una persona en esa época llegar a ser procurador romano o un gobernante romano en el extranjero, porque no estaba en Roma, se necesita mucho estudio, no palancas como las de ahora, que hoy en día nombran de ministro de Justicia o de Agricultura o de Tecnología a unos tipos ignorantes que no saben nada en lo que los pusieron, simplemente que están pagando cuotas. Al menos aquí en Colombia funciona así. Ah, tú me ayudaste en la campaña para las elecciones. Entonces, yo te voy a, como ganamos, entonces yo te voy a dar una embajada en tal parte, pero son cuotas. Pero en aquella época, hermanos, como era tan delicado y como Roma era un país de leyes, muchas leyes, entonces se tenía que poner una persona con conocimiento de leyes y que esté ahí en la pomada, en la nata, donde está la gente estudiada, la gente de gobierno, la gente política, la clase política de esa época. O sea que Pilatos no era ningún ignorante, ni ningún hombre ordinario. Por eso él entabla ese diálogo con Yeshua. Y me parece interesante eso, porque Pilatos nunca había hablado personalmente con Yeshua, pero sí sabía de la fama que tenía Yeshua. Tal vez por cuidar el puesto o porque no digan nada, nunca concertó una reunión secreta con Yeshua, porque otros sí lo hicieron, pero Pilatos no. Pero sí tenía curiosidad de hablar con él, de escucharlo. Por eso él le hace preguntas a Yeshua en semejante situación. Un populacho, un gentío ahí al frente, mátalo, ¿qué tal? Y que acusando falsas acusaciones, soldados alrededor, 8 de la mañana, tan temprano, en vísperas de la fiesta de Pexac. ¿Ah? Entonces Pilatos, de todas maneras, él se arriesga y le hace preguntas, hasta que el último le hizo esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le dijo que era la verdad. Pero Pilato estuvo así, hermano, así de creer, ¿ok? Creíble eso, en semejantes circunstancias, porque no estamos hablando que estaba en la casa de Pilatos, Jesús ahí en una silla, tomando una aromática, comiendo frutos secos, ¿no? Un hombre ahí acusado de todos los crímenes habidos y por haber, un populacho allá sediento de sangre, de muerte, se lo llevan a él por tenderle una trampa y él tiene que cuidar su puesto, cuidar su posición. O sea, ese juicio que le hicieron a Yeshua, eso tiene su cuento y su cuestión muy interesante porque ya eso se ha analizado de acuerdo a la historia. Ok, nosotros hermanos tenemos mucho conocimiento de muchas cosas que vienen. No nos hagamos los ignorantes, ni digamos que si usted comete un error o hace algo que usted no debe de hacer, que usted sabe que no lo debe de hacer, y no diga, no, el Señor verá qué hace conmigo, no, eso no son palabritas. O sea, viene un tiempo, hermanos, que eso del creyente decir que Dios verá qué hace conmigo, no.
Viene un tiempo en que el Eterno nos va a soltar. No de su gracia y de su misericordia, no. Nos va a soltar para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones basadas en la palabra y en el conocimiento que tenemos. ¿Ok? Va a llegar un momento en que usted no va a tener necesidad de escribirle un WhatsApp al pastor, al Roé. Roé, ¿qué hago con esto? No, es usted el que tiene que tomar su propia decisión, porque ahí no va a haber Roé para ayudarle a usted a tomar una decisión. Usted mismo la tiene que tomar. Basada, o sea, las decisiones se toman basados en la fe, en la esperanza y en el conocimiento de las Escrituras. Y yo quiero recordarle algo. El Eterno no va a dar por inocente al culpable. O al que diga, yo no sabía. Como si que no sabía. ¿Qué es lo que tienes ahí en la mano? ¿Usted cree que el Eterno a mí me va a dar por inocente en algo que yo, una decisión mala que yo tome, teniendo yo aquí en la casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? O sea, yo aquí tengo la pechita, tengo la textual, tengo la Torá, tengo el Tanakh, tengo como 11 Biblias, tengo tengo 3 Torás, 4 Torás. Una, la Torá por Rachi, la otra, la Torá por Abarbanel, la otra, el Jumás, la otra, ¿ah? ¿Usted cree que el Eterno me va a aceptar a mí una disculpa yo con semejante cantidad de Biblias comentadas por diferentes comentadores bíblicos y rabínicos? ¿Ah? Hermanos, y a usted menos. El año pasado, yo estaba dando clases solamente 3 días. El año pasado, en enero, febrero, cuando llegó marzo, que llegaron las cuarentenas, ¡pum! Clases todos los días, menos el domingo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y todos ustedes, la mayoría de ustedes estuvieron en las clases, estamos hablando de 6 clases a la semana, 6 clases semanales, durante meses y meses y meses. Apenas a principios de este año, como en enero, ya volvimos otra vez a las 4 clases a la semana. ¿Usted cree que el Eterno lo va a excusar a usted con semejante cantidad de clases y conocimiento que usted ha adquirido y que usted le va a salir el Eterno? Señor, es que yo no sabía eso. Si aquí hemos hablado de todo y aquí se ha enseñado de todo, hermanos. ¿Ok? Se ha explicado de todo. Se le ha dado la opción. Bueno, si te da pena preguntar por GoToMeeting, escribe lo que no entiendas. Escríbale al hermano. Hágale la pregunta que él le manda la respuesta. ¿Usted cree que el Eterno lo va a excusar a usted? Entonces, Pablo, no, el profeta hablando del Mesías dijo, así como él salió fuera del campamento, Azazel, ¿se acuerdan? Azazel. Y sufrió el vituperio y el sufrimiento que Yeshua sufrió. ¿Qué dice Pablo? Ratificando eso. Asimismo, nosotros salgamos fuera y llevemos el vituperio de Machía sobre nosotros. O sea, a nosotros, los que nos toque, si nos toca pasar el tiempo de la tribulación, vamos a tener un recorrido parecido al de Yeshua. ¿Ok? A Yeshua se le dio la oportunidad de irse para atrás, como dicen los boricuas, para atrás, o los cubanos. Oye, voy para atrás, chico, para atrás, o sea, no seguir. ¿Dónde y en qué momento? En el Getsemaní, el Eterno le ofreció una copa. ¿Qué quiere decir esa copa que apareció ahí, que se la estaban ofreciendo? Cambiar todo, hacer otro pacto diferente sin necesidad de eso que iba a pasar el otro día. ¿Qué dijo Yeshua?
pasa de mí esta copa, o sea, déjela, paso, yo sigo, yo voy hasta el final, ¿ok? Cuando venga la tribulación sobre los creyentes, los que nos toque ese tiempo, a usted el anticristo, el antimachía le va a dar la oportunidad, le va a ofrecer la copa de paz, la copa de paz. Venga, venga, vea, si usted deja esas bobadas, si usted se deja marcar, la va a pasar bien, va a vivir bien bueno, vamos a estar a lo bien, chévere, como dicen los venezolanos, chévere, pero ¿a costa de qué? De perderse y de negar al Mesías. Entonces, ahí no cabe la palabra que muchos dicen, no, el Señor verá qué hace conmigo. No, ahí no. No, Señor. ¿Ok? O sea, hay que ser conscientes de eso, hermanos. Bendito su nombre. Ok, sigamos. Daniel 7:2 habla de estas cuatro y 8:8 dice, y aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de los cielos. Zacarías 1:2. Zacarías capítulo 1, verso 18. Dice, y después alcé mis ojos, miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que han dispersado a Judá, Israel y Jerusalén. Y Yahweh me mostró cuatro artesanos. Y dije yo, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron tanto a Yehudá que nadie levantaba su cabeza, pero estos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno contra la tierra de Yehudá para destruirla, para arruinarla. O sea, los cuatro especies, los cuatro evangelios, los cuatro tipos de terreno de la parábola del sembrador, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos de la tierra, estos cuatro imperios, las cuatro bestias, que son imperios que se han levantado en contra del pueblo. Mire que toda la historia de la humanidad tiene que ver con Israel. ¿Se da cuenta? Persia, Babilonia, Grecia. A ellos se refiere a las cuatro bestias que leímos ahora en Daniel y en Apocalipsis. Babilonia, Persia y Grecia, que fueron los grandes imperios antiguos. Ahora es el imperio babilónico o el imperio romano. Se les llama Roma, pero no tiene que ver con la Roma ya en el Vaticano, no. Es otra Roma diferente. Edom. Se llama Edom. ¿Ok? Entonces, sobre esa bestia espantosa y terrible es la que estamos en este tiempo de iniquidad. O sea, que ustedes saben qué es lo que quiere decir la palabra iniquidad, que no guarda Torah, que se va en contra de la Torah. Por eso hoy en día se están sacando tantas leyes, que la igualdad de género, que matrimonio está con perros, con animales, porque hay países que ya a nivel gubernamental, a nivel de ley, permiten que un hombre o una mujer se pueda casar con un animal. Y eso ya es aceptado legalmente, hermanos. O sea, estamos entrando en un momento de iniquidad impresionante.
que esa es una forma de irse en contra de la Torá, en contra del mandamiento. ¿Ok? Baruch Hashem. Ok. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5 dice, el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Yahweh. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de la venida del Mesías. Las palabras de Yeshua se referían directamente al tema de la fiesta de Sukkot, porque cuando la fiesta se terminaba en aquella época y la gente se despedía, decían, Yahweh te bendiga desde Sión y ojalá veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y que veas hijos para tus hijos y paz para Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Esta fiesta se celebraba siempre en otoño, que era la época de las lluvias, o se oraba para que vinieran las lluvias de otoño, o sea, las lluvias tardías. Las lluvias tardías era para recoger los últimos frutos antes de la entrada del invierno, que ya no se podía sembrar. Ustedes saben, hermanos, que Yeshua nació en Sukkot. Por eso en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el asunto de tener un lugar de reunión, esto se fue creando de acuerdo a la necesidad de los tiempos. Pero antiguamente la Torá o el judío creyente o el israelita creyente, su lugar de reunión era el Beit HaMikdash, o sea, el sagrado templo. Ese era el lugar de reunión. No existían que la iglesia por allá, que la otra iglesia, no. Cada uno practicaba la Torá y el mandamiento en su casa y en su vida personal diaria. ¿Ok? Cuando la gente comenzó a congregarse, a reunirse en lugares, fue por la crisis que se presentó en Jerusalén, en Israel, cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes, que la gente, el judío celoso, no quería volver al templo. ¿Por qué no quería volver al templo? Porque Antíoco Epífanes puso griegos, puso extranjeros como sacerdotes, como sumo sacerdote, o sea, cambió todo. Y aparte de eso, que ya había contaminado el altar, ofreciendo un cerdo en el altar, lo contaminó. Eso es lo que Yeshua llama, y Daniel también llama, la abominación de la desolación o la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el Ruach se apartó del sagrado templo, salió de ahí. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. Por eso le dice desolación. Entonces los judíos, conocedores de todo, ellos no volvieron al templo, porque los que estaban ejerciendo ahí no eran sacerdotes según la descendencia de Aarón, sino paganos, ofreciendo sacrificios paganos en el mismo templo. Entonces, la gente empezaron a reunirse en casas, lugares de reunión. Y ahí fue cuando se comenzó a crear escuelas. A esa época los llamaban escuelas o yeshivas. La escuela de Gilel, la escuela de Chamay, la escuela del otro, grupos, pero todos basados en la Torá, lógico. Y ahí se empezaron a crear diferentes pensamientos y alajot acerca de cómo guardar la Torá. Dentro de esas escuelas están los esenios, los de Qumran, que esos eran los más celosos, los más ortodoxos de todos los ortodoxos, eran los de Qumran. Ellos allí crearon su propia filosofía, su propia
interpretación de la Torá, su propia forma de pensamiento basado en la Torá, según ellos. Entonces, por eso hoy en día usted no se deje intimidar por expertos, entre comillas, que dicen que se basan en los escritos qumrámicos de Qumrán, sin entender que la gente de Qumrán era un grupo, una escuela que se volvió muy ortodoxa y se separó de muchas ordenanzas de la Torá. O sea, crearon su propia interpretación de la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Como hoy en día todavía hay gente traduciendo esos documentos, esos escritos únicos en la historia de esa época, entonces muchas veces quieren hacerle creer a la gente que lo que ellos decían era la verdad o tenían la razón, no teniendo en cuenta el contexto de que eso era una escuela muy ortodoxa, pero también muy apartada de la Torah tradicional. ¿Ok? Ojo con eso. Porque hay gente, una vez ve en YouTube o en libros, que dicen, los judíos y la iglesia tiembla con los escritos de Qumrán. ¿Cómo así que tiembla? ¿Quién está temblando? Ellos pueden traducir lo que sea de esos documentos de Qumrán, pero ellos no eran el templo, no eran el Sanedrín, no tenían autoridad alágica como para decir que ellos tenían la razón, porque también estaba Gilel, estaba Chamay, estaban los herodianos, estaban en fin, habían varias escuelas, todos con diferentes pensamientos acerca de la interpretación textual, dentro de los cuales estaban los qumramitas, los de Qumrán. Entonces no vamos a poner a hoy en día que lo que decían la gente de Qumrán era legal y era Torah. Tampoco. Ojo con eso, hermanos, porque a veces uno ve hermanos que todos, ay, entonces, hermano, entonces mire lo que dice aquí, vea, y esto viene de la época de Machía. ¿Cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, para que a usted no le venga gente con cosas raras o con cosas con señal de autoridad, entre comillas, vaya al contexto, conozca la historia, como lo estamos explicando más o menos en este momento, pero no se deje intimidar que vea que el Qumrán dice que los escritos antiguos, sí, yo sé que esos escritos vienen de la época de Machía, del primer siglo, sí señor, no lo vamos a negar, pero no quiere decir de que lo que haya escrito en esos papeles tenga que ver con la verdadera Torá, teniendo en cuenta que ellos habían erigido un líder que lo llamaban el maestro de justicia. Segundo, ellos prohibían el matrimonio. ¿Ok? Ellos no se prohibían el matrimonio, no se casaban. Entonces, al ellos prohibir el matrimonio, eso es ir en contra de la Torá. El elegir un líder que ellos llamaban el maestro de justicia, eso va en contra de la Torá. Porque nosotros solamente la Torá y la Tanakh reconoce solamente un líder, un maestro que es Yeshua. Amén. Que es Yeshua. Así que pueden traducir lo que quieran de Qumrán, la enseñanza que ellos tenían allá internamente como grupo. Pero que venga alguien a decir que lo que ellos dicen era la realidad, era la verdadera doctrina, ya ahí sí no. Nanay. No, señor. Como dice el dicho, las cosas son como son o si no, no son. ¿Ok? Por eso usted, porque a veces yo recuerdo un hermano, sí, una hermana me envió un estudio por correo. Hermano, así con cara de asustada, hermano, vea, hay poder y qué tal. Vea, te le va a mandar el estudio, ¿usted qué dice de eso? ¿Cómo así? Y toda confundida. Entonces yo leí el estudio, eran como 3 páginas. El estudio decía de que Caín
y los descendientes de Caín no eran hijos de Adán y Eva, sino que Caín era hijo de una relación entre Eva y la culebra, la serpiente. Entonces, porque hay gente que enseña eso y cree eso. Primero, eso no está en la Torá. Eso es una secta, un grupo que cree que un grupo que se llama la Iglesia de la Serpiente, así le dicen en Canadá, porque eso nació en Canadá, la Iglesia de la Serpiente. Entonces cogieron la escritura y le dieron 3 vueltas a la Biblia, hermanos, y crearon esa doctrina. Que Lilith, que Eva, mire usted qué embolate, que Eva tuvo relaciones con la serpiente y que Adán tuvo relaciones con Lilith. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Entonces, si nosotros no afirmamos nuestro corazón en la palabra, en la Torá, en lo que dice la Torá, y nos ponemos a escuchar enseñanzas que no tienen sustento en la Torá, porque ese es el asunto. Que usted lee cualquier cosa que monta la gente ahí en internet y ya usted piensa que eso es Torá, que esa es la verdad, porque mencionan un versículo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el contexto? Cuando Jesús habló de eso, es como hay otra doctrina que enseña que el Eterno tiene esposa, que el Eterno tiene esposa, que para poder que naciera Yeshua, pues tenía que haber una parte femenina ahí, ¿ok? Y hay gente que se come el cuento, se dejan confundir por no poner el corazón en la palabra, ¿ok? El Eterno no tuvo esposa, Él creó al hombre, varón y hembra, los creó para que se cruzaran entre ellos y tuvieran descendencia, se multiplicaran en la tierra. Eso es una creación de Él, no quiere decir que el Eterno tenga, porque ¿dónde habla la Torá, la Tanakh, una profecía o un texto que hable de semejante barbaridad? No hay, no hay. O sea, hay gente, hermanos, que se cansa de leer siempre lo que está escrito, la Tanakh, la escritura. Se cansan como de ver, o sea, pierden el norte, dejan la parte espiritual de la revelación, del entendimiento y de la comunión con el Eterno. Entonces se meten en asuntos de estudios, de profundizar y de todas esas cosas, hermanos, pero profundizar en cosas que no son. Esto que hay acá, este documento, es la autoridad infalible. O sea, es una palabra complicada yo decir infalible, pero esto es infalible. ¿Ok? En la palabra no hay error. No hay error. Ni hay nada equivocado ahí en la palabra, porque el Eterno no se puede equivocar. Si el Eterno se equivocara, sería hombre y no sería todopoderoso. ¿Ok? No sería todopoderoso, pero Él es el todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es omnisciente, que todo lo sabe, porque Él es la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Él es la fuente de todas las cosas. El hecho de que Él sea la fuente y de que Él haya creado las cosas como Él las creó, no quiere decir de que Él esté sometido a esas cosas que Él ha creado. No, Señor. Nunca. Él creó eso para nosotros, para la naturaleza, para esta creación. Pero Él no es de esta creación. Esto es obra de Él. Pero Él no está sometido a que tiene que asolearse, de que tiene que ventearse, de que tiene que tomar agua. No, no, Señor. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es importante afirmar nuestro corazón y no vea tanta cosa de afuera, hermanos, que de afuera estamos en el tiempo del engaño.
Si usted lee Apocalipsis enterito y también el libro de Daniel, usted va a ver que en este tiempo lo que más va a imperar es el espíritu del engaño. Del engaño. ¿Ok? Y hay mucha gente, creyentes, que están siendo engañados. ¿Por qué están siendo engañados? Primero, porque no tienen raíces. No han echado raíces en la palabra. Y segundo, porque se volvieron paracaidistas, que están cayendo aquí, cayendo allá, se tiran del avión y caen aquí, caen allá, en muchos lugares, buscando lo que no se les ha perdido, buscando lo que no se les ha perdido. Porque yo a veces, a mí me escriben muchos hermanos haciéndome preguntas, yo mismo me doy cuenta que es que están escuchando por ahí, quién sabe a quién por ahí. ¿Ok? Usted puede hacer y escuchar lo que usted quiere, pero cuando a usted le mueven el piso, cuando a usted le quitan la alfombra y usted se siente que está, que no sabe dónde está parado, es porque usted no está preparado para ponerse a ver esas cosas. Hay un libro, hermanos, que lo escribió Zaratustra. Mire que yo me arriesgo hasta dando nombres, porque usted, yo doy este nombre, usted se va para su celular y empieza, Zaratustra, a ver qué dijo el hombre, a ver qué dijo ese man. De ese libro se basa la ciencia gnóstica moderna, porque hay mucha ciencia gnóstica que viene de la antigüedad, pero en ese libro se basa la ciencia gnóstica moderna, y ahí se basan los rosacruces, y ahí se basan los, en fin, no grupos modernos hoy en día de filosofía y de religión mística, se basan en los escritos de Zaratustra. Entonces, yo ese libro lo leí hace por ahí unos 25 años o 30 años. Es un libro complicado, que yo cuando leía el libro, yo pensaba, si este libro lo coge un hermanito de esos que está como que sí, como que no, lo tumba, lo saca para afuera, lo pone, lo manda a adorar piedras por ahí o a adorar al sol, y a creer quién sabe qué cosas. Porque en ese libro se desplaya mucha filosofía religiosa. Ajá, sí, los rosacruces. Eso viene de los masones. Eh, Ese libro, hermano, de verdad, pues cuando yo lo leí, a mí no me movió el piso. Pero yo sí después conocí hermanos que me empezaron a hacer ciertas preguntas y yo decía, este hermano leyó ese libro, porque uno se da cuenta. Leyendo un documento, uno tiene que analizar todas esas cosas y aprender a darse cuenta eh, acerca de corrientes filosóficas y corrientes religiosas. Si no entendemos, por ejemplo, si a mí alguien me pregunta hoy en día acerca de Caín, entonces inmediatamente yo me doy a dar cuenta de que esa persona está escuchando o leyendo de gente que está hablando de Lilith o de la serpiente, porque esa pregunta viene de esa doctrina, de esa enseñanza. Si alguien me habla, por ejemplo, de que el Eterno tuvo esposa, tuvo una parte femenina, esa enseñanza, esa doctrina viene de la Cábala. Nadie más habla de eso, solamente la Cábala, el Zohar. Entonces yo digo, entonces el hermano está hablando, está leyendo sobre el Zohar, Cábala. Eso es Cábala. Ya uno se da cuenta. Nos vamos entendiendo. Entonces,
De acuerdo al tipo de pregunta que una persona haga, que es extrabíblica de pronto la pregunta, uno se da cuenta que está escuchando la persona o que está leyendo, qué corriente está mirando. Yo le recomiendo a todos los hermanos en este tiempo tan peligroso, porque estamos en un tiempo muy peligroso. O sea, vamos a hacer el ejemplo, el experimento. Vamos a hacer el experimento y verá que no es complicado. Para que usted se dé cuenta, que esto no es no es en la palabra engañar. En el libro de Apocalipsis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En los profetas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 30 versículos. Añadíamosle los que dijo Yeshua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 versículos. 38. Y no hemos hablado de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 51 versículos. Ojo a esto. 51 versículos que hablan de este tiempo donde la gente va a ser engañada, aún los creyentes. ¿Ok? 51 versículos que hablan de puro engaño, engaño, engaño. ¿Qué es engaño? ¿Qué es engañar? Hoy en día la palabra engañar a nivel legal le pusieron un nombre bonito que se llama estafar o estafa. Cuando usted en el argot popular la gente dice, a usted le metieron gato por liebre, lo engañaron. ¿Ok? Que eso hacen los estafadores en este tiempo. Meten gato por liebre, venden cosas supuestamente originales y es puro Mickey Mouse, como dicen en Miami, puro Mickey Bean o Mickey Mouse, falso. Entonces, eso a nivel religioso también existe. Entonces, miren, los gobiernos dictatoriales, no vamos a hablar de comunistas o no comunistas, de lo como usted quiera llamarlos. Ellos, para engañar al pueblo, a los pueblos que ellos gobiernan, el pueblo no sepa la verdad, a veces ellos mismos crean escritos o sacan escritores. Hay una película que se llama Cubana, o bueno, la sacaron de Miami, pero habla de una historia que a nosotros nos tocó ver y vivir, y el hermano Michael también, y la hermana Erika allá en Miami, sobre la red Avispa. La red Avispa. Los cubanos mandaron en balsa, los que logran salir en balsa de allá, que hay una ley que la gente que trata de salir de Cuba, de esa situación que se vive allá, salen en balsa,
porque son como 30 millas que hay de Miami a Cayo Hueso. No, de Cuba a Cayo Hueso. 50 millas o 30 millas, no recuerdo bien. Que eso es larguito, pero eso es un 90 millas, perdón. Gracias, mano Michael. Eso ahí es un lugar, santuario de tiburones. Eso nunca, solamente el Eterno sabe cuánta gente ha muerto en ese mar comido por los tiburones. Porque la gente sale sin que nadie se dé cuenta de Cuba y la mayoría no llegan. Los pocos que llegan logran pues pisar tierra ahí en Florida y ahí se quedan. Hubo un piloto que supuestamente desertó, se voló de Cuba, pero el tipo era del gobierno, era un espía. Entonces él se hizo pasar por desertor y habló mal del gobierno, y qué tal, que Cuba, que eso, que... En fin. Y los micrófonos pues abiertos hacia él, mucha gente ayudándolo, qué pesar el piloto, se voló de Cuba, qué tal. Mucha gente ayudándolo y el tipo hasta se casó allá en Miami, ya creo que tuvo 2 niños. Y cuando menos piensa, el hombre hizo lo que tenía que hacer allá en Miami o en Estados Unidos y se fue, se voló. Misión cumplida. ¿Ok? Entonces muchas veces uno no debe creerle a toda la gente que habla mal del gobierno o que hablan, por ejemplo, hoy en día lo de las vacunas. No todo el que habla mal de las vacunas hay que darle crédito porque a veces es gente que el mismo gobierno pone para que usted se acerque a esa persona porque usted diga, no, este es de los nuestros, vea, también habla, está en contra de la vacuna, de la vaca de uno. Entonces, usted le abre las puertas y habla con él y comparte sus apreciaciones sobre el tema, etcétera, etcétera. Y a veces esa persona es un encubierto que está haciendo eso porque trabaja para el gobierno, simplemente para saber conocerlo a usted más internamente y después le manda la ley. ¿Ok? Eso es engaño. Pero en este caso, de estos 51 versículos que hablan de engaño, se está refiriendo al engaño religioso, profético, sobre la fe, sobre la doctrina. Por eso es que, claro, yo hace días que no les digo a ustedes, pero no se metan mucho a escuchar tanta vaina, tanta cosa en YouTube. Que hay, que el rabino tal, que el rabino este, que el rabino... No se metan en eso, hermanos, porque estamos en el tiempo del engaño, de la iniquidad. ¿Ok? Afírmese en la Torá. Afírmese en la Torá. Que es que tal rabino dijo tal cosa. No importa el tal rabino, ese puede ser un rabino, no olvide lo que Pablo dice. Hasatán, que el Eterno lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Se pone un disfraz. En este momento, en muchos púlpitos, allá afuera, cristianos, está lleno de puros demonios, disfrazados de una persona con corbata, con Biblia, parado en un púlpito enseñando barbaridades. Y eso son demonios. Ay, hermano, son demonios. ¿Cómo se distingue un demonio cuando enseña cosas que van en contra de la Biblia, de la Escritura, de la Torá? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que necesitamos es tener un oído espiritual para distinguir qué es Torá y qué no es Torá. Porque si a usted se le levanta, si usted se pone a escuchar a una persona que está enseñando cosas que van en contra de la Torá, así sea muy convincente, así le traiga 20 versículos para apoyar su tesis, hermanos, si es contra la Torá, no es. No es. Acuerde lo que el Eterno le dijo a los israelitas, yo los saqué al desierto
para probarlos, para probarlos. O sea, hubo un faraón, hubo una escasez de agua, hubo una escasez de comida. No porque el Eterno no fuera capaz de darles agua o de darles comida, no, Él permitió que eso fuera así, Él lo hizo así. ¿Para qué? Para ver qué decía la persona, a ver cómo se expresaba. Y porque Él mismo después les dijo, yo los saqué al desierto para probarlos, para ver qué había en vuestro corazón, y perdieron el año. Porque todos, la gran mayoría, perecieron en el desierto. ¿Usted cree que es que al Eterno le queda difícil haber antes de que Israel llegara, haber tumbado las murallas de Jericó? Si lo hizo en ese momento a través del pueblo, él no lo hubiera podido hacer solo, sin la intervención del pueblo. Habían como 30 reyes en Canaán y a todos los sacó los hebreos Josué a punta de guerra, de batallas, los sacaron de allá. El Eterno no hubiera sido capaz de haberlos sacado antes, que encontraran ellos todo ahí pulpito, todo vacío, todo listo. No, el Eterno lo hizo a través del pueblo para probar la fe del pueblo. ¿Usted cree que cuando él lo mandó a Jericó con los chofar en la mano y las trompetas, no ven algunos de ellos fulfullando? Que ¿usted cree que nosotros aquí a punta de chofar vamos a tumbar esas murallas? De pronto el uno diciéndole al otro, pero el Eterno en su misericordia se va por la mayoría de los que creen. Honra la fe de los que creen, así entre ellos hayan muchos que no creen. Pero el Eterno honra la fe de los que creen. ¿Ok? Tenga eso claro. Al Eterno nada le queda difícil. Para Él nada es imposible. Nada le es imposible. Él, si va a hacer algo, lo hace solo o lo hace con usted. No hay ningún problema. Pero Él solo también lo puede hacer. No pensemos que es que Él no necesita a nosotros obligatoriamente, que Él sin nosotros no vale nada. No, Señor. Él sin nosotros, Él sigue siendo Él. Soberano, rey, poderoso, sublime. Entonces, simplemente que Él de vez en cuando nos pruebe para que dejemos de ser tan dicharachosos y de hablar de demás. Por eso uno no debe hablar de demás, como la gente necia. ¿Ok? No, es que a mí de las raíces de Hebreas a mí no me saca nadie porque estás... O sea, miremos por nosotros mismos. Cuando usted estaba en su iglesia cristiana o católica, antes de conocer las raíces hebreas, la Torá, ¿cómo hablaba usted? No, es que yo soy presbiteriano de la cabeza a los pies, que yo soy pentecostal de la cabeza a los pies y aquí me voy a morir y de aquí no me mueve ni mandrake, no me mueve nadie. ¿Y dónde estás ahora? Estamos en la Torá, en las raíces hebreas. De aquí para adelante, no sé qué más puede haber, pero aquí estamos más seguros y todos esos caminos en el pasado que hemos transitado, el catolicismo, el cristianismo evangélico, y ahora estando en la Torá, yo eso no lo miro como que yo antes estaba equivocado, no, sino como procesos de crecimiento para llegar hasta donde estamos ahora. ¿Ok? Por eso, si usted fue católico, usted no va a decir, no, eso allá era una porquería, eso allá yo no sé qué. No se puede expresar de esa manera tampoco. Si usted era de la iglesia cristiana, usted no puede decir ahora, no, eso allá es una porquería, esos pastores, esa iglesia, ¿qué tal? Tampoco puede expresarse de esa manera, porque eso no es sabio ni es correcto. Simplemente agache la cabeza y mire para atrás y dígale al Eterno, Señor, gracias. Porque mira por dónde el camino que tuve que atravesar
para llegar donde estoy ahora en este momento. Gracias. Todo eso formó parte de ese aprender, de esa instrucción hasta que estamos aquí en lo máximo. ¿Ok? Cuando estemos en el reino, vamos a mirar esto que estamos viviendo ahora en la Torá, el Shabbat y todas estas cosas, lo vamos a mirar también como algo que formó parte de nuestra instrucción para llegar allá donde vamos a llegar más adelante. Amén, porque no hemos llegado al final todavía de todo. Estamos todavía en el camino de la perfección, como profetizó Isaías. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Y por este camino no anduvo león, ni hijo de hombre andará por este camino, ni las fieras andarán por él, sino los redimidos, los que tienen sus nombres en el libro de la vida. Hatima Toba, todavía hermanos, en el libro de la vida. Amén. Muy bien, vamos a parar acá un momento y vamos a enfocarnos en la fiesta. El lunes al atardecer comienza otro Shabbat. Ya para el lunes usted ya debe tener su sukkah lista al frente de su casa, en el solar, en el patio, en la plancha, en el balcón, en la sala, donde usted lo haya hecho. El hacer la sukkah es mandamiento, no es opcional. No, yo no quiero este año hacer sukkah. Es que no, señor. Ya eso es transgredir mandamiento. ¿Ok? Dejemos la mentalidad esa de que para usted transgredir un mandamiento es porque mató a alguien o hizo algo malo. No. Eso forma parte. Este es un mandamiento positivo. Harás tu sukkah, tu tabernáculo. Lo harás. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, hacerlo donde usted pueda hacerlo, su disposición física de su casa, su apartamento o donde usted viva, hágalo, porque eso es cumplir mandamiento. Usted, durante esta semana que viene, a partir del martes, usted puede invitar a alguien a comer en su casa bajo la azúcar, porque esa es la costumbre y esa es la forma. Invitar a alguien a comer bajo la azúcar. Por eso en la película esa de Uspicín, que este hombre, no me acuerdo el nombre de él, aunque no quería, porque ese familiar que tenía era muy malongo, no era muy bueno y muy cansón también ese muchacho, muy cansón de verdad, pero él lo vio como una prueba delante del Eterno, por eso él siempre le insistía al cansón ese que fuera a su casa para estar bajo la azúcar. ¿Ok? Porque eso ya es una alajá, el invitar a alguien a comer bajo la azúcar. Amén. Entonces, eso es lo que se hace esta semana. Estar bajo la azúcar, sea para un desayuno, para un almuerzo, para una cena. Otros pueden dormir, dependiendo del clima también. Dormir bajo la azúcar una noche, bien bueno, porque eso es cumplir el mandamiento y eso es estar bajo la cobertura del mandamiento. No hay una forma específica de lo que se haya que comer. Una comida normal, una cena especial, como usted quiera hacerlo. Bendito el Eterno. Y de esa manera cumplimos el mandamiento de la fiesta de Sukkot. Y estamos también celebrando el cumpleaños del mismo Yeshua en su nacimiento, en la parte humana. Porque Yeshua nació en Sukkot. Y los grandes mensajes, los grandes sermones, las grandes palabras, Yeshua las pronunció durante la fiesta de Sukkot. Y el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que creyere en mí, conforme a las Escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Hermana Beatriz.
Shalom. Shalom. Tengo una inquietud. Los demás días que usted dice que se puede trabajar, cuando uno va a cenar o dormir, por ejemplo, antes de eso hay que hacer todos los días la cena, o sea, el pan y el vino, o solamente se hace al principio o al final. Solamente se hace al principio y al final, o sea, la apertura de la fiesta, Ah, se hace la ceremonia, se recita el Shema, se escucha el shofar, se puede hacerlo del pan y del vino, ¿ok? ¿Cómo? Porque esa es la forma de hacer la dedicación del azúcar. O sea, esto de la apertura de la fiesta el lunes, ¿cómo es la apertura? Como si fuera un Shabbat, la apertura de un Shabbat. Las velas, el pan, el vino y una cena, y eso se hace ya dentro del azúcar. Esa es la apertura. Pero al otro día ya no hay necesidad de hacerlo en la noche, ni el otro día, ni el tercer día, ni el cuarto día, sino el último día, cuando se cierra la fiesta, el séptimo día, entonces el cierre ya se haría rayando el atardecer del otro martes, ya no el lunes, sino el otro martes, antes de que anochezca se hace el cierre de la fiesta. En otros países y en otras comunidades israelitas se hace el día 8, se hacen 8 días. ¿Por qué se acostumbra a 8 días en algunos lugares? Se acostumbra a 8 días por el horario y porque antiguamente, que no había tecnología, que no había celulares como o computadoras ni nada, entonces a veces la gente que vivía en Europa, en el extranjero, los judíos que vivían en el extranjero, a veces no estaban seguros por el cambio de horario de cuál correctamente era el día, si era hoy o mañana. Entonces, por eso se añadió un día más. Pero como hoy en día ya hay tanta tecnología, ya se sabe exactamente qué día es y en qué momento es que se hace la apertura de la fiesta. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros lo hacemos los 7 días completos. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere agregar algo o decir algo? Pregunten, hermanos. Bien pueda. Entonces, para no se abre tampoco el Shabbat, el sábado, el viernes en la noche. Claro que sí. El Shabbat, como dice el dicho, el Shabbat es Shabbat. Normal. O sea, el Shabbat no se vende, ni se compra, ni se negocia. El Shabbat no cambia jamás, ni ha cambiado jamás. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el lunes tenemos una apertura de Shabbat normal, lunes en la noche, después de la caída del sol. Luego, el viernes al atardecer, tenemos la apertura normal de Shabbat porque es Shabbat. Otra vez, pan, el vino, las velas, normalmente. Luego, al martes o el lunes, antes del atardecer, se hace de nuevo, no, el lunes al atardecer, el otro lunes de arriba, o sea, el 26 o el 27, también se hace el cierre de la fiesta. Se puede hacer el lunes en la noche o el martes a la tarde, en la tarde. Antes de que anochezca, se puede hacer el cierre de la fiesta. Usted lo puede hacer el lunes en la noche o lo podés hacer el martes antes de que anochezca, porque si lo haces después de que anochezca, ya no es, ya está fuera de la fiesta. O sea, al atardecer, tipo, por ejemplo, aquí en Colombia empieza a anochecer a las 6:10, comienza a anochecer aquí, en esta área. Entonces, aquí se haría el cierre de la fiesta tipo 5 de la tarde, que se haría el cierre de la tarde de la fiesta. El lunes es el lunes
tipo 5 de la tarde. Estamos hablando del cierre de la fiesta, no de la apertura. La apertura, este lunes que viene, sí se va a hacer a la caída del sol. Después de que salga el sol, comienza la fiesta de Sukkot. ¿Estamos claros, hermanos? Yo espero que me entiendan bien y pregunten. ¿Quién más quiere decir algo, preguntar? O decir algo también. Se no olviden. Del Sidur, pastor. Señora. Nada más preguntaba del Sidur. De Pexac. Perdón. Estoy como el hermano Álvaro. el orden de Sukkot. Ajá. El orden de Sukkot, el Seder. Ajá, yo lo voy a enviar por correo. Si el hermano Álvaro tiene uno, bien lo puede poner también, hermano Álvaro, en WhatsApp. Pero yo sí les voy a enviar. Ok, hermano Álvaro. Hermano Álvaro lo va a poner en WhatsApp. Pero si alguien lo necesita por correo, me avisa por WhatsApp. Yo se lo envío por correo también. Ok, porque yo lo tengo, pero en la máquina. Ahí en la máquina lo tengo guardado. Es un ser sencillo, porque como en este tiempo, pues por las cuarentenas y por las restricciones que hay por la cuestión del COVID, entonces estamos muy restringidos para las reuniones y también porque es en semana y es complicado. Yo creo que a todos nos toca hacer la apertura, cada uno en su casa. Entonces hay un sidur largo y hay un sidur corto. El largo es cuando habemos muchos, como hacíamos antes de la pandemia, que nos reuníamos y hacíamos la apertura de la fiesta de Sukkot. Pero hay uno corto que es el que se hace a nivel familiar en la casa. Hermana Beatriz. Perdón, parezco una niña chiquita cuando está aprendiendo a leer. Mire, la otra pregunta que tengo es, ¿uno tiene que llegar antes de la caída del sol a la casa todos los días en la fiesta de Sukkot para estar en presencia del acto? Ejemplo, No. o sea, no, se puede llegar, por ejemplo, como el Shabbat, que uno tiene que estar a las 6 o antes de las 6 de la tarde para abrirlo. Yo le pregunto, ¿en los demás días hay que llegar antes de la caída del sol para continuar? No. Después del martes de la semana entrante que se hace la apertura de la fiesta, usted puede llevar una vida normal la gente que trabaja después del martes, porque el martes es Shabbat. Ya lo que el miércoles, jueves, se hace una vida normal. El viernes también, cuando toca, los que les toca trabajar, pues trabajan. Cuando hablamos de una persona que trabaja, por ejemplo, en el día, lo que puede hacer es que la comida o la cena, después de que llega de trabajo, la puede comer a cualquier hora que quiera dentro del azúcar, o el desayuno lo puede comer en el azúcar antes de irse a trabajar. Esto los días después de la apertura. Claro que también el día martes puede comer dentro del azúcar, sea el desayuno o el almuerzo o la comida, porque están en la casa. Pero ya los otros días son días normales, menos el Shabbat, porque es Shabbat. Al domingo usted puede, si trabaja, pues, si la persona trabaja, lógicamente tocará cenar, no importa la hora, puede ser a las 4 o 5 de la tarde, no tiene nada que ver la caída del sol. Cuando hablamos de la caída del sol, es del primer día y del último día, no más. El lunes, que es la apertura de la fiesta, se hace después de la caída del sol. No necesariamente rayando que ya se anocheció, no, puede serlo a las 6:30 o a las 7, pero que sea después de la caída del sol, que se haga la apertura, la ceremonia de la apertura. A excepción del último día,
que la apertura la puedes hacer, el cierre, perdón, de la fiesta, la puedes hacer o el lunes en la tarde o el martes antes de la caída del sol, porque es el cierre, pero es antes de la caída del sol, porque ya después de la caída del sol ya es miércoles, entonces ya la fiesta ya terminó. Antes de la caída del sol se hace el cierre el día martes, el cierre de la fiesta, o el mismo lunes al atardecer. Después del atardecer se puede hacer el cierre. Lo que pasa es que apague el micrófono. Perdón, hermanos. Ok, hermanos. ¿Estamos más o menos claros o ampliamos más sobre el horario? Gracias. Ok. De todas maneras, cualquier pregunta la ponen en el grupo de WhatsApp y ahí vamos ampliando todo, hermanos, tranquilos. Que yo sé que siempre, cada año, tenemos hermanos nuevos que apenas empiezan a celebrar la fiesta y hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas que hay que irlas sabiendo.